Mundo Melicao. Meli, ¿no lo vas a coger? Puede ser importante, yo contestaría. A ver, un poco más al fondo. Ahí, no. Era la única manera de que te levantaras, y lo he conseguido. Parece importante. ¿Qué le estará diciendo? Se ha terminado el Melicao en la tienda, ¿verdad? Pues ya sabes lo que hay que hacer. Pero antes, a coger fuerzas con un buen desayuno. Melicao. Yo también quiero. ¿Me das un poco? Bueno, vale. Me la debías por lo del cactus. Y ahora que ya estás a punto, a la fábrica a por Melicao. ¡Qué rápido! Ya estás en la fábrica. Pero, ¿dónde están los botes de Melicao? Oh, la caja está vacía. Prueba con la máquina. Parece que no quedan ingredientes para hacer Melicao. ¿Tienes cacao? ¿Y miel? Pues no pierdas más tiempo. ¡A trabajar! Ya estás en el campo. Ahora a recoger el néctar de las flores para después convertirlo en miel. No pierdas tiempo. Recuerda que te esperan en la tienda. Pero, ¿vas a poder con tanta cantidad? ¡Wow! Se nota que vas sobrada de energía. Mientras Meli trabaja, vamos a ver por qué es tan buena la miel de flores. La miel de flores tiene un sabor muy bueno. Además, aporta mucha energía para estar a tope todo el día. Ayuda a hacer mejor la digestión. Y te protege de las enfermedades porque tiene vitaminas y minerales. Vamos, Meli, que en la colmena te esperan. ¡Cuidado! Pero bueno, ¿cuánto humo? ¿Cuánta grasa? Vaya trasto, y encima no te deja pasar. Mira, por debajo tienes un hueco. ¡Ahora! Por fin, hemos llegado a la colmena. Aquí se transforma el néctar de las flores en miel. Veamos cómo se produce esta transformación. Primero, las abejas recogen el néctar de las flores y lo llevan a la colmena. Allí, las abejas hacen viento con sus alas para secar el agua que lleva el néctar. Después, otra abeja coloca el néctar en una celda que tapa con cera para que madure. Y pasado un tiempo, el néctar se convierte en deliciosa miel de flores. ¡Cuánta miel! Pero ve con cuidado que el tarro tiene que llegar a la fábrica, ¿eh? ¡Mira! Otra vez el pesado este. Y con la prisa que tenemos. Parece que has tenido una idea. ¿Qué vas a hacer? ¡Vaya! ¡Ha funcionado! ¡Vía libre! De nuevo en la fábrica. Manos a la obra. Bien, has puesto la miel. Pero para conseguir Melicao, te falta un toque de cacao. Vamos a ver por qué es tan bueno este cacao. Está muy rico porque es la base del chocolate y te hace disfrutar. Es un alimento que tiene hierro y hace que estemos más fuertes. El cacao aporta mucha energía. Y además, es muy sano porque no tiene grasas ni colesterol. Venga, échalo todo. Solo te falta poner la máquina en marcha. ¡Bien! ¡Funciona! Ahora ya tienes Melicao. A la tienda volando. Ahí está la tienda. Lo has conseguido. Se nota que tomas Melicao. ¡Hasta la próxima, Meli! En la pirámide nutricional encontramos hidratos de carbono, frutas y verduras, lácteos, carnes y pescados, y por último dulces. Melicao se encuentra en la base de nuestra alimentación. Melicao nos alimenta y nos llena de energía. Es totalmente natural y no lleva conservantes ni colorantes. Como es bajo en grasas, ayuda a no engordar. Es un alimento sin gluten ni lactosa. El cacao le da un gran sabor y nos aporta hierro para estar más fuertes. Melicao es perfecto para el desayuno y la merienda.
Se puede tomar con fruta, pan, magdalenas o lo que más te apetezca.